Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de nuestro curso de Matemáticas Computacionales y Teoría de la Computación. Mi nombre es Marco Benalcázar. En esta clase vamos a continuar con el estudio de lenguajes y gramáticas formales. Muy bien, en la clase pasada habíamos visto la definición de lo que es una gramática. Habíamos dicho que una gramática es una tupla formada por un conjunto de símbolos no terminales, un conjunto de símbolos terminales, un conjunto de producciones y un símbolo que denota el inicio de las cadenas que van a dar origen o que van a ser producidas por esta gramática. Las producciones no eran más que reglas que nos permitían generar cadenas, frases, oraciones o palabras para un determinado lenguaje. En definitiva, la gramática contiene los elementos que nos permiten producir un lenguaje, como lo veremos más adelante. Muy bien, justamente en esta parte vamos a ver algunos elementos de los cuales vamos a hacer uso en esta clase y en las siguientes cuando hablemos de lenguajes y gramáticas. Para estas definiciones que vamos a revisar en esta parte, vamos a considerar que de nuevo tenemos una gramática donde ya sabemos que la gramática tiene estas cuatro partes, disculpen. En el conjunto de símbolos no terminales, T, el conjunto de símbolos terminales, P, el conjunto de predicciones y sigma, que denota el símbolo inicial. Aquí vamos a ver una serie de términos que se utilizan cuando hacemos referencia a cada uno de estos elementos para producir un lenguaje. Si nosotros tenemos la producción alfa, beta, y se tiene que X, alfa, Y son elementos de este conjunto que resulta de la unión del conjunto de símbolos no terminales y terminales, y de ahí generamos todas las cadenas, decimos entonces que X, beta, Y se puede derivar directamente de X, alfa, y eso se denota de la siguiente manera. Bueno, en este caso, partimos de esta cadena que ustedes ven aquí y usamos esta producción que ustedes pueden visualizar en esta parte de aquí. Esta producción lo que nos dice es que cuando encontremos una alfa en una cadena, esa alfa la podemos reemplazar por beta. Justamente tenemos X, alfa y Y. Aquí estamos haciendo uso de la producción alfa, beta, perdón, déjenme escribir esto bien. La producción alfa, beta, eso se reemplaza justamente en esta cadena. Y en función de eso hemos derivado directamente esta otra cadena que es X, beta, Y. A esto se denomina una derivación directa de una cadena a partir de esta cadena utilizando esta producción que se indica aquí. Entonces, cuando hablemos de derivaciones directas, es una cadena que se obtiene de otra usando alguna producción. Por otro lado, si nosotros tenemos que alfa i es un elemento de este conjunto n unido a t, todas las cadenas, para cualquier i entre 1 y n, entonces alfa i más 1 se deriva directamente de alfa i y se dice entonces que la cadena alfa n es derivable a partir de la cadena alfa 1 y se describe de la siguiente manera. Entonces, esto significa que esta cadena alfa n se ha derivado tomando como punto de partida la cadena alfa 1. A esta sucesión de derivaciones que están comprimidas en este símbolo de aquí, son todas estas derivaciones que están aquí. Un momento, por favor. Todas estas derivaciones que se tienen en esta parte son las que se reemplazan por este símbolo. En este caso, esta parte denota la derivación de la cadena alfa n a partir de la cadena alfa 1. Entonces, cuando se tiene alfa 1, usando alguna producción se obtendrá alfa 2. Cuando se tiene alfa 2, usando alguna producción del conjunto de producciones de esta gramática, se obtendrá alfa 3. Y así sucesivamente hasta la cadena alfa n, que en este caso es la cadena final. A esto se llama el proceso de derivación de alfa n a partir de alfa 1, que es simplemente ir reemplazando
producciones en cada una de las cadenas que voy obteniendo hasta obtener la cadena final. Un punto importante a tener en cuenta es que cualquier elemento que forma parte de este conjunto, NUT estrella, se puede derivar de sí mismo. Ok, con estos términos de lo que es derivación directa o derivación de alfa a partir de un alfa n a partir de un alfa 1, vamos a ver qué es el lenguaje generado por G. El lenguaje generado por la gramática formal G, que a propósito se denota como L de G, consiste de todas las cadenas que se pueden producir sobre el conjunto de símbolos terminales y que se pueden derivar a partir del símbolo inicial sigma. Entonces, el lenguaje producido por una gramática no es otra cosa más que el conjunto de todas las cadenas que se pueden producir, todas esas empezando con sigma y haciendo los reemplazos, todos los reemplazos posibles del conjunto de producciones. Veamos esto con un ejemplo que se puede entender de mejor manera. Vamos a asumir en este caso que tenemos una gramática formada por estos cuatro elementos que ya hemos indicado que son y que se definen aquí. El conjunto de símbolos no terminales vamos a asumir que son sigma y S. El conjunto de símbolos terminales son las letras A y B. Y el conjunto de producciones son sigma, se reemplaza por B y sigma. Sigma también se puede reemplazar por A y S. S se puede reemplazar por B, S. Y S se puede reemplazar por B. En este caso, lo que nos dice es que la cadena A, B, S, B, B se puede derivar directamente a partir de la cadena A, S, B, B, y lo cual se escribe de esta manera de aquí. ¿Ok? Entonces tengo esta cadena como punto inicial, llego a esta cadena, ¿y cómo llego a esta cadena? Usando esta producción que se ha reemplazado aquí. Es decir, lo que se ha hecho es el reemplazo en S de BS, ¿okay? Que es justamente lo que se tiene en esta parte, y da origen a esta parte de la cadena o a esta subcadena, y todos los demás elementos son los que ya tenía anteriormente. Entonces, en este caso, esta cadena que ustedes ven aquí es una derivación directa de esta cadena. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa pasando a otro caso dentro de esta misma gramática? Si nosotros queremos obtener la cadena BBAB, que es una cadena formada únicamente por símbolos terminales. Entonces, ¿cómo se llega a obtener esta cadena? Hay que acordarse siempre que toda cadena, perdón, empieza con el símbolo de inicio que se especifica en la gramática. Ese símbolo de inicio es sigma, ¿ok? Y luego lo que uno tiene que ver es qué producciones debe usar de tal manera de obtener este resultado final. Eso en algunos casos es bastante simple, sobre todo si el conjunto de producciones no es muy grande, o en otros casos puede resultar relativamente complejo si el conjunto de producciones es bastante grande o si las producciones tienen varios elementos dentro de su estructura. Entonces, en este caso se está usando esta primera producción que es A sigma, reemplácele por B sigma. Luego, lo que estamos haciendo es nuevamente reemplazando sigma por B sigma. Entonces, en este caso, se reemplaza B sigma, ¿ok? Para dar origen a esta producción. Ahora déjenme poner acá más bien. Aquí sería B sigma, ¿ok? Aquí también se reemplaza B sigma, ¿ok? Luego, en este caso se reemplaza a sigma por AS, ¿ok? Y una vez que tengo AS se lo reemplaza por B. Entonces, de esa manera obtengo esta derivación de BB a B a partir del símbolo inicial, ¿ok? Entonces, con eso se obtendría esta cadena de aquí. Este es el proceso completo de derivación de una cadena. Toda cadena que se produzca a partir de este lenguaje va a iniciar siempre con el símbolo inicial y obviamente uno puede ir
usando cualesquiera de las producciones para dar origen a cada uno de los, a cada una de las cadenas que se obtengan como parte de esta gramática. ¿Ok? Entonces, aquí en el tercer paso se está haciendo una cosa más general, que es viendo qué tipo de oraciones, frases, palabras se obtienen a partir de esta gramática. Entonces, acuérdense que en este caso toda derivación parte del símbolo inicial, que es sigma. Entonces, en este caso, se elige B sigma como el símbolo de reemplazo, y si uno usara siempre esta producción, pues tendría varias Bs precedidas, o más bien dicho, que anteceden al símbolo sigma. Entonces, una forma de decir tengo varias Bs que anteceden al símbolo sigma es poner esta B a la N, que nos indica que hay varias Bs que anteceden a sigma. Ok. Luego, una vez que ya se usa esta producción varias veces y eso da origen a varias Bs antes de sigma, puedo usar la otra producción que empieza con sigma, que es AS. Entonces, con eso tendría la cadena V varias veces B, AS, y justamente donde aquí nos dice que N es un número entero mayor o igual que 0. Ok, si uno siguiera reemplazando en este caso la S, perdón, la S por BS, ok, si uno usara esta producción, le daría origen a BN, que es lo que tenía antes, A, que es lo que me queda, y varias veces B precedidas, o todo esto, más bien dicho, que antecede a S. ¿Ok? Aquí viene un punto importante a tener en cuenta, ¿no? Es el hecho de que el número de veces que aparece B después de la A no necesariamente va a ser igual al mismo número de veces que aparece B antes de la A, y por eso se usa otra variable. ¿Ok? Y finalmente, pues si uno reemplaza esta producción para tener una cadena solamente con símbolos terminales, que es al final lo que uno busca y que es lo que forma parte del conjunto de oraciones, palabras o frases del lenguaje, pues tendría BN a BM, donde N es un número entero mayor o igual que 0 y M es un número entero mayor o igual que 1. Es decir, el lenguaje generado por esta gramática está formado por palabras de este tipo, donde por supuesto queda claro que en el caso general M es diferente de N, ¿ok? Pueden ser iguales, pero no necesariamente deben ser iguales y por eso mismo se usan dos letras diferentes, ¿ok? Entonces, déjenme ver si tengo acá. No, entonces si nosotros quisiéramos poner de manera explícita el lenguaje producido por esta gramática, tendríamos lo siguiente. El lenguaje producido por G sería cuando N vale 0 y M vale 1, por ejemplo, entonces sería A y B. El siguiente caso sería cuando, obviamente tenemos que irle dando valores a M y N, ¿no? El siguiente caso sería cuando N vale 1, que sería B, A, y M, digamos, también vale 1, B a B. El siguiente caso sería BB a B cuando N vale 2, ¿ok? Cuando N vale 3 sería BB a B y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, en este caso, evidentemente, el tamaño de este lenguaje es infinito, está compuesto por un infinito número de frases, pero simplemente lo que hemos hecho aquí es listar algunas de esas frases o palabras que forman parte del lenguaje producido por la gramática que ustedes ven aquí. ¿Ok? Entonces, para no poner algo así tan extenso como lo que ustedes pueden ver aquí, y que esta notación no nos representa todas las palabras o frases que se originan a partir de esta gramática, una forma más compacta de escribir el lenguaje es decir que está formado por todas las palabras que tienen esta estructura. Empiezan con una cadena de Bs, donde N en este caso puede valer 0 inclusive. Luego está una A y luego está también, de nuevo, una cadena de Bs donde hay al menos una B. ¿Ok? Entonces,
La característica de este lenguaje es que contiene palabras donde todas contienen exactamente una A. Eso es lo que se concluye de aquí. Lo común de todas estas palabras es que todas estas exactamente tienen una sola A. ¿Okay? Entonces, este sería el lenguaje producido por esta gramática, cuyos elementos de la gramática están indicados en esta parte. No sé si tienen con esto alguna duda, alguna inquietud. Espero que quede clara la conexión entre un lenguaje formal y una gramática formal y cómo se pueden usar las producciones para producir o generar cada una de las palabras, frases u oraciones dentro del lenguaje. ¿Tienen alguna duda entonces hasta aquí? Bueno, otra de las cosas que si queremos ser más precisos y justamente nos indican aquí es que toda palabra que está aquí se caracteriza por tener una A exactamente en alguna parte de la cadena y adicionalmente por terminar siempre en una B. ¿Sí? Dado que M es igual a 1, entonces al final siempre voy a tener al menos una B. ¿Ok? Entonces, todas las palabras de este lenguaje se caracterizan por tener una A exactamente en alguna parte de la cadena y todas terminar en B. No puedo decir que todas empiezan en B porque justamente el número de Bs puede ser 0. Entonces, si el número de Bs es 0, bueno, pues justamente eso daría igual a una cadena que no empieza en B, que es esta de aquí. ¿Ok? Evidentemente, como ustedes pueden ver, este lenguaje no contiene la cadena vacía. Eso también queda claro, ¿sí? No se puede por ningún motivo o por ninguna forma obtener la cadena vacía, ¿ok? Y con esto, pues, queda claro la estructura del lenguaje que se tiene en esta parte. Muy bien, entonces con eso hemos visto, insisto, la conexión entre lenguajes y gramáticas y justamente por eso el título que tenemos aquí de lenguajes generados por gramáticas. Muy bien, vamos a ver cómo podemos representar una gramática mediante una forma de notación llamada Backus-Naur o también denominada BNF. En algún momento quizá pueden encontrarse únicamente con el acrónimo, que es o que significa Backus-Naur. Ok, esta forma de representar una gramática, o dentro de esta forma de representar una gramática, los símbolos terminales suelen comenzar con este símbolo de menor que y terminar con el símbolo de mayor que. La producción, que en la notación que hemos estado viendo hasta ahora se denota, reemplace T en lugar de S, se suele escribir acá como S, dos puntos, igual a T, que esto es una forma típica o una notación típica cuando uno usa pseudocódigos para programación. Tal vez ustedes habrán visto este símbolo que se usa, insisto, dentro de pseudocódigos para analizar algoritmos. Entonces, en este caso, lo que se tiene es la producción donde S, el símbolo S da origen a T1, el símbolo S puede dar origen a T2 y así sucesivamente. Si nosotros usáramos la notación que estamos usando, esto significaría la producción ST1, esto significaría la producción ST2 y así sucesivamente hasta esto implicaría STN. ¿Ok? Esto es simplemente, como ustedes pueden ver, otra forma de denotar la misma cosa, pero en este caso de una manera diferente. Ahora, en lugar de estar poniendo que S se puede reemplazar por T1, o se puede reemplazar por T2, o se puede reemplazar así sucesivamente hasta por Tn, una forma de combinar la notación o de compactar, más bien dicho, la notación es ponerla de esta manera. Esto significa que S puede reemplazarse por T1, este símbolo, esta barra vertical se lee O, se puede reemplazar por T2, o se puede reemplazar por T3, o se puede reemplazar por T4, y así sucesivamente hasta Tn. Entonces, como les dije, la barra vertical se lee como O. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante ver esto? Porque lenguajes como Java y C++ se pueden expresar de manera abstracta usando la notación Backus-Naur o BNF. Veamos entonces esta forma de notación, ¿ok? A través de un ejemplo para entender cómo funciona o cómo se aplica, ¿ok? Entonces aquí tenemos un ejemplo donde
Vamos a describir una gramática para producir números enteros. Estos números enteros, por supuesto, pueden ser positivos o negativos o el cero, ¿ok? Y veamos, pues, cómo en la forma BNF se pueden representar las producciones para producir o generar, valga la redundancia, cualquier número entero. Entonces, lo primero que tenemos que entender o definir es qué es un número entero. Un número entero es una sucesión de números o de dígitos, donde esos dígitos pueden ser cualquier número entre el 0 y el 9, y obviamente ese número o esa cadena de dígitos está precedida por el signo más o signo menos, dependiendo de si el número entero que estoy haciendo referencia es un número positivo o negativo. La gramática que tenemos aquí genera cualquier número entero. Entonces tenemos una producción. Dígito puede reemplazarse por 0, por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8 o por 9. ¿Sí? Estas aquí se tienen en total 10 producciones que se han compactado en una sola línea usando lo que antes decíamos, ¿no? Estas n producciones que yo tengo aquí se pueden expresar de esta manera, ¿no? Entonces, eso es lo que tengo acá. Luego, tengo la producción entero, que está formada por entero con signo o entero sin signo. ¿Qué significa tener entero con signo? Tener un entero con signo significa que puedo reemplazar un signo más y un entero sin signo, o puedo tener un signo menos precedido de un entero sin signo. ¿Qué significa entero sin signo? En este caso, tener un entero sin signo significa tener un dígito o dígito seguido de entero sin signo. ¿Ok? Entonces, aquí están todas las producciones que yo tengo para, en base a eso, construir cualquier número entero. Muy bien, entonces lo que se pone de aquí en adelante es cómo, usando estas producciones, uno puede producir o crear la cadena menos 901, que se lee como el número menos 901. Entonces, en este caso, lo que uno tiene que tener en cuenta es cuál es el símbolo inicial, ¿ok? De hecho, en esta parte, eso me lo salté, en esta parte nos dice que el símbolo de inicio es entero. Entonces, siempre tengo que empezar con el símbolo de inicio, ¿no? Que es, en este caso, entero. Entonces, empiezo con entero y empiezo a hacer los reemplazos correspondientes. Entonces, a entero lo voy a reemplazar con entero con signo. ¿Ok? Luego tengo dígito con signo. Perdón, a entero lo reemplazo con dígito con signo. ¿Ok? Luego tengo que a dígito con signo reemplazarle, o entero con signo, reemplazarlo con alguna de las dos producciones que tengo. O lo reemplazo con más, entero sin signo, o con menos, entero sin signo. De estas dos producciones que tengo disponible, esta o esta, elijo menos, entero sin signo. La razón por la que elijo menos, entero sin signo, es porque tengo que producir una cadena que empieza con un signo menos, ¿no? Entonces, esto me lleva a esto me sugiere que tengo que usar esta producción. Ok, una vez que tengo entero sin signo, puedo poner dígito o dígito y seguido de entero sin signo. Entonces, si pusiera un dígito, dígito es un símbolo no terminal que al ser reemplazado por cualquiera de las producciones que empiezan con dígito, ya no me permiten seguir expandiendo el número. Entonces, esta producción de aquí no me conviene esta de acá, que es poner un dígito y entero sin signo. Entonces tengo menos, dígito, entero sin signo. Ok. De nuevo, tengo que reemplazar, en este caso, entero sin signo por alguna de estas dos opciones, o por dígito seguido de entero sin signo. ¿Cuál me conviene? Como me hace falta un dígito más, pues me conviene reemplazar, bueno, me hacen falta dos hasta este punto, lo reemplazo por dígito y entero sin signo. De nuevo, tengo esta producción de aquí que voy a reemplazar. De estas dos, como me hace falta un dígito más, reemplazo por esta de aquí.
y ya no con enteros sin signo, porque ya tendría con eso los 3 dígitos. Entonces, al haber reemplazado enteros sin signo por esta producción dígito, ya me quedan la cadena o la estructura, al menos de la cadena, que es símbolo menos, un dígito, otro dígito y otro dígito. En esta parte de aquí lo que hago es reemplazar el primer dígito de esta cadena por una de las producciones que empiezan en dígito, y obviamente hago el reemplazo por el 9, que es lo que primero debe ir. Luego, en esta cadena que me queda, reemplazo el segundo, el primer dígito, que era antes del segundo, por la producción que termina en 0. Y finalmente, este dígito de aquí lo reemplazo por la producción que termina en 1. Y con esto habré construido el número menos 901 usando cada una de las producciones que se tienen en esta gramática. ¿Ok? Entonces, la característica, insisto, de este conjunto de producciones que tengo aquí, y en general de esta gramática, la gramática sería el conjunto de símbolos terminales sería del 0 al 9, el signo más y el signo menos. Esos serían los símbolos terminales. Los símbolos no terminales serían dígito, entero, entero con signo, entero sin signo, ¿no? Y el símbolo de inicio sería entero. Entonces, eso me definiría la gramática. Esta gramática que tengo aquí me permite producir cualquier número entero, donde hemos visto como ejemplo cómo producir el número 901. Todo esto que está aquí está dentro de o está expresado en la notación BNF. Simplemente esto es qué símbolos uso para denotar las producciones. En la forma abstracta, que es lo que hemos estado viendo hasta el momento, esto del reemplazo con flechas de las producciones, pues tendríamos estas producciones que están aquí expresadas de esta manera que se observan aquí. ¿Ok? Entonces, es la misma, lo que tengo aquí es exactamente la misma cosa que tengo acá, simplemente expresada en notación matemática y acá en una notación un poco más amigable desde el punto de vista de la computación. Pero los dos significan exactamente la misma cosa o producen exactamente el mismo lenguaje. ¿Ok? De hecho, veremos que cuando tenemos dos gramáticas que producen el mismo lenguaje, de hecho es la misma en este caso, pero cuando tengo dos gramáticas que producen el mismo lenguaje, a esas gramáticas se les denomina gramáticas equivalentes, porque dan origen al mismo resultado o al mismo lenguaje. ¿Queda claro entonces en este caso el uso de esta notación BNF y cómo en este caso a través del ejemplo que hemos visto yo puedo construir o tengo más bien dicho una gramática que me permite producir números enteros positivos, negativos y el 0 también incluido? ¿Queda claro? Ok. Muy bien. Ya hemos visto entonces hasta ahora el tema de que las gramáticas es un conjunto o es una tupla, para ser más específico, de símbolos no terminales, de símbolos terminales, de producciones y de un símbolo inicial que nos permite generar cadenas. Y cuando hablamos de todas las cadenas que se pueden generar a partir de una gramática y la ponemos en un conjunto, bueno, pues ese conjunto de cadenas es el lenguaje producido por la gramática. Justamente lo que vamos ahora a hablar un poco más en profundidad es cómo producir lenguajes a partir de gramáticas. Bien, cuando hablamos entonces de conexión entre gramáticas y lenguajes, por un lado, vamos a asumir que tenemos una gramática, por otro lado tenemos un lenguaje. Ustedes ya recordarán que un lenguaje definíamos como un conjunto de cadenas o de strings. ¿Ok? Entonces, la gramática se conecta con los lenguajes en el sentido de que una gramática nos da origen a un lenguaje y la gramática lo que tiene es los símbolos terminales y no terminales del símbolo inicial más las producciones para justamente generar cada una de estas cadenas, strings, frases u oraciones, como quieran ustedes llamar. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de una gramática,
implícitamente también hablamos de un lenguaje. El lenguaje formado por el conjunto de todas las cadenas o strings que se pueden generar usando las producciones y los símbolos definidos en la gramática. Muy bien. Entonces, con esto, con esta relación que hemos recordado, vamos a ir justamente haciendo varios ejemplos en donde vamos a relacionar las gramáticas y los lenguajes. Y en este caso, pues, lo que nos piden es, dado el lenguaje producido por, más dicho, es el lenguaje formado por estas palabras que se indica aquí, que nosotros generemos la gramática que produce este lenguaje. Entonces, típicamente, los lenguajes nos van a expresar de esta manera, ¿ok? Y nosotros tendremos que, en este caso, bueno, resolver lo que nos pidan, que en este caso es encontrar la gramática que produce este lenguaje. Primero, veamos este lenguaje L. ¿Por qué cadenas está formada? Bueno, es un lenguaje infinito, es decir, es un lenguaje que tiene infinitas cadenas. No vamos a poner todas, pero al menos veamos algunas que podamos escribir. Entonces, tenemos en este caso más Bs que As. Entonces, veamos cuando n vale 0, ¿qué cadena tenemos? Cuando n vale 0, tenemos a a la 0. A a la 0 no se traduce aquí como 1, ¿no? Sino en este caso a a la 0 significa ninguna instancia de a en la cadena y b a la 1 sería solamente b. Entonces, tendríamos una cadena que sería b. Cuando n vale 1, tendríamos a y dos instancias de b, es decir, a, b, b. Cuando n vale 2, tendríamos a, B, B y B. Cuando vale 3 tendríamos A, B, B, B y B. Pongamos una más, A y A, que serían 4 instancias de A y siempre una instancia más de B, ¿no? Ok, y así sucesivamente. Listo. Entonces, en este caso, este lenguaje se caracteriza por tener este conjunto de cadenas donde, como se puede observar, va a existir siempre una B más que el número de As correspondientes. Esa es la característica de este lenguaje. Muy bien, lo que nos piden ahora es que generemos el lenguaje, la gramática que da origen a este lenguaje. Y producir la gramática que nos da origen a un lenguaje es decir, cuál es el conjunto de símbolos no terminales, cuál es el conjunto de símbolos terminales, cuál es el conjunto de producciones y cuál es el símbolo de inicio para la generación de todas y cada una de estas cadenas. ¿Ok? Lo más difícil de estos 4 elementos va a ser siempre determinar el conjunto de producciones. Así que dejemos lo más difícil para un momento. El conjunto de símbolos no terminales que tenemos aquí, vamos a usar 2 símbolos no terminales, que en este caso son, bueno, simplemente hablemos ya en la solución para no repetir lo que está aquí. Son A y S. El conjunto de símbolos terminales simplemente lo obtengo observando las cadenas. El conjunto de símbolos terminales está formado por A y B. ¿Ok? Y también vamos a determinar que el símbolo de inicio es ese. Hasta ahí, digamos, tendríamos el tema relativamente fácil. Lo complicado en este caso va a ser determinar el conjunto de producciones que se tienen aquí. Típicamente nosotros no vamos a resolver, al menos que el problema sea bastante simple, un caso donde nos den un lenguaje y tengamos que encontrar la gramática. Más bien, lo común será, dada una gramática, encontrar el lenguaje que genera o que es producido por esa gramática, que será, por ejemplo, encontrar una notación compacta para el conjunto de frases, oraciones o cadenas que conforman el lenguaje. Entonces, simplemente en este caso lo que vamos a hacer es verificar que efectivamente este conjunto de producciones que están aquí dan origen a cada una de las frases que se tienen en este conjunto. Ok, entonces veamos. Dice que toda derivación por el símbolo que tenemos aquí empieza en S. Ok, del conjunto de producciones veamos que empieza con S. Bueno, como ustedes pueden ver, la única que empieza con S es la primera producción y esa primera producción se reemplaza por A y B. Ok, cuando
he hecho el primer reemplazo, pues estoy con el símbolo no terminal A, ¿ok? Y cuando observo el conjunto de producciones, tengo dos producciones que empiezan con A. Esta producción de aquí y esta producción de acá. Donde la segunda producción que he acabado de señalar, es decir, esta se reemplaza por el símbolo vacío. Esta sería una forma de terminar los reemplazos. Entonces, si yo quiero seguir generando cadenas de mayor longitud, voy a tener que usar de estas dos producciones, esta de aquí. ¿Ok? Espero que eso sea claro o quede claro para todos ustedes. Entonces, si uso un siguiente reemplazo de la misma producción, sería A y B, y el B que me quedaba antes. Si sigo reemplazando, me quedaría otra vez A y B, y las dos Bs que tenía antes. Bueno, creo que queda claro entonces de que esto me da origen a la N, ¿sí? A, B a la N más 1, donde por supuesto N puede ser cualquier número entero, N mayor o igual que 0. Pero claro, esta cadena que tengo en este punto no es una cadena terminal, porque tiene un símbolo justamente no terminal. Entonces, si yo quiero que se convierta en una cadena terminal, bueno, pues tengo que llenarla de símbolos terminales, y la forma de llenarla de símbolos terminales sería usar la segunda producción de A, que es reemplazar por la cadena vacía B a la N más 1. Pero resulta de que la cadena vacía es eso, nada. Entonces, esto es igual a la N, B, N más 1, de nuevo con N mayor o igual que 0. Simplemente en este caso quiero que se den cuenta que cuando tengo la cadena nula, significa que no hay nada ahí, ¿ok? Entonces, como no hay nada ahí, puedo simplemente juntar estas dos partes de la cadena y dar origen a esta cadena a esta plantilla de cadena, porque no es en realidad una cadena, es una plantilla de cadena, donde si yo doy valores a n, voy obteniendo cada una de las cadenas o strings que forman parte de este lenguaje. ¿Ok? En este caso le hemos cambiado, le hemos dado un giro al problema. El problema no nos decía que encontremos plantillas para las cadenas o strings producidas por esta gramática. Lo que nos decía es, dado este lenguaje, encuentre la gramática, pero realmente ese es un tema no tan simple de resolver, a menos que sea el ejercicio inclusive mucho más pequeño que este para poder hacer eso. En su lugar, lo que hemos hecho es, decimos, esta es la gramática, veamos si esta gramática produce este lenguaje, y sí que eso lo hemos podido ver en este ejemplo. Queda claro entonces en este caso cómo de una gramática yo puedo encontrar la plantilla de las cadenas o strings que forman parte de ese lenguaje a partir de la gramática correspondiente. ¿Sí? Ok. Una cosa que hemos venido haciendo hasta aquí y que si no quedó claro, espero que aquí quede claro, es qué significa en el contexto de strings el hecho de tener A a la 0, B a la 0, y que eso significa diferente de 1, ¿no? Si estuviésemos hablando de elevar a una potencia, pues esto sería igual a la 0 es 1, B a la 0 es 1. Pero en el contexto de strings, esto significa el número de veces que A y B aparecen dentro de la cadena, ¿no? Entonces, si tengo A la 3 y B a la 2, esto significa la cadena A, B, B, B. ¿Ok? Por lo tanto, insisto, esto de aquí es o habla del número de veces que aparece B en la cadena. Entonces, con esta aclaración queda claro que si yo tengo A a la 0, B a la 0, esto es igual a lambda. Es decir, no hay ninguna A, no hay ninguna B. Si no hay nada, esto es igual a la cadena vacía. ¿Ok? Entonces, tener en cuenta esta
esta notación que uno usa en el contexto de lenguajes, que es diferente a la que uno usaría o entendería si estuviese hablando de potencias. ¿Queda claro? Ok, listo. Entonces, bueno, de hecho no puede ser 1 también, porque si 1 no forma parte del alfabeto, pues evidentemente no puedo usar símbolos en las cadenas que no forman parte del alfabeto. Ok. Aquí tenemos otro ejemplo donde, de nuevo, lo que nos piden es encontrar la gramática que produce este lenguaje. Vamos a hacer al revés. Demuestren ustedes que esta gramática produce este lenguaje de aquí. Es decir, hacemos un problema a la inversa, ¿no? De aquí vamos a demostrar que se produce esto que está aquí, ¿no? Lo que nos están pidiendo es que de esto de aquí encontremos esto de acá, pero no es tan simple el tema y los problemas típicos que tenemos es de gramáticas, encontrar lenguajes, así que eso lo vamos a hacer. Entonces, de la misma manera que yo hice en el caso anterior, demuestren que usando estas producciones, este conjunto de símbolos no terminales, este conjunto de símbolos terminales y este símbolo inicial, se llegan a producir palabras de este tipo que están aquí. De hecho, no, este ya lo hicimos, perdón. Sí, sí, ya lo hicimos, disculpen, está repetido aquí. Bueno. Este ejemplo ya lo hicimos, así que déjenme eliminar más bien esta parte porque ya. Ok. En esta parte vamos a hablar de lo que se denominan las gramáticas equivalentes y ya me adelanté al hablarles de esto hace un momento. Y lo que dijimos es que dos gramáticas G y G', donde G es una tupla de 4 elementos, G' también es una tupla de 4 elementos, se llaman gramáticas equivalentes si producen el mismo lenguaje. Eso es la forma simple de decir que dos gramáticas son equivalentes. Dos gramáticas entonces son equivalentes si producen exactamente el mismo lenguaje. Desde el punto de vista práctico, ¿cómo demuestro que dos gramáticas son equivalentes? La forma de demostrar que dos gramáticas son equivalentes es, encuentro el lenguaje producido por la gramática G, que es la primera gramática. Luego encuentro el lenguaje producido por la gramática G'. Si estos dos lenguajes o estos dos conjuntos de strings son exactamente iguales, entonces digo, estas dos gramáticas G y G' son equivalentes. Aquí tenemos, de hecho, dos gramáticas, G1 formada por estos elementos que están aquí, donde este es el conjunto de símbolos no terminales, este es el conjunto de símbolos terminales, este es el conjunto de producciones, todo lo que ustedes ven aquí. Este es el símbolo de inicio en los dos casos, ¿no? Entonces, lo que nos piden es que demostremos que estas dos gramáticas, G1 y G2, son gramáticas equivalentes, ¿ok? Lo que nos piden demostrar es que estas dos gramáticas producen este lenguaje. Entonces, por favor, ustedes encuentren el lenguaje producido por G1 por un lado, el lenguaje producido por G2 por otro lado, y los dos conjuntos o los dos lenguajes que obtienen deben ser exactamente el mismo. ¿Ok? Entonces, por favor, esto hagan a manera de repaso de lo que estábamos viendo anteriormente y de paso, con esto demostraríamos de manera práctica cuando dos gramáticas son equivalentes. Vamos a encontrar entonces el lenguaje producido por G1 y tal vez con eso quede claro el tema de cómo ser en el caso de G2. ¿Ok? Muy bien. En el caso de G1 tenemos las producciones que se indican ahí. Son un total de 4 producciones y el símbolo al inicio es ese. ¿Ok? Entonces déjenme ponerle simplemente aquí como título lenguaje para G1 para saber qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces lenguaje para G1. Entonces, en el lenguaje para G1, empezamos con el símbolo de inicio S y tenemos dos producciones que empiezan con S. La primera que se reemplaza por A mayúscula y B, y la segunda por cadena vacía. Usemos, ya van a ver por qué, usemos la cadena vacía. ¿Ok? Entonces, esta es una cadena terminal que no contiene ningún símbolo. Esta sería una primera cadena del lenguaje. Ahora, empecemos a ver si podemos construir otras cadenas. De hecho, sí podemos construir otras cadenas cuando usemos esta producción. Entonces, pongamos S
A y B. ¿Ok? Y luego tenemos dos producciones que empiezan con A. Estas dos que acabo de señalar. La segunda producción de A tiene el símbolo terminal lambda. No me conviene usar lambda porque si uso lambda aquí, tendría una cadena de longitud 2 y me interesa encontrar una plantilla de cadenas. Entonces, vamos a seguir usando la primera producción de A, que sería A. Dos A's, A mayúscula, B. Si yo sigo reemplazando así, esto me va a dar origen al mismo número de A's y el mismo número de B's, donde en este caso n es un número entero mayor o igual que 1, como se puede ver. ¿Ok? Porque esto que acabé de hacer hace referencia a las cadenas que empecé justamente a partir de esta producción de aquí. Ok, pero como esta cadena no está formada por símbolos terminales, entonces tengo que reemplazar por algo que me permita tener solamente símbolos terminales y eso es reemplazar por lambda. Entonces me quedaría a la n, lambda, b a la n, bueno, donde ya sabemos que esto es a la n, b a la n. Listo, no hay otra forma más o no tengo otra plantilla más de cadenas que estas dos que tengo de aquí. Ahora, estas dos darían origen a lambda, que es el primer conjunto de símbolos que he obtenido de aquí, y de esta parte de aquí he obtenido la plantilla a a la n, b a la n, con n mayor o igual que 1. Como estos dos conjuntos son las cadenas que forman o contienen las cadenas que se originan a partir de G1, su unión me da origen a lambda, a la n, b a la n, con n mayor o igual que 1. Bueno, pero esto de aquí puede uno expresarlo como a la n, b a la n, n mayor o igual que 0, que es lo que tenemos escrito en este lenguaje de aquí. ¿Queda claro? ¿Sí? Muy bien. Entonces, en el segundo caso, en G2, para ustedes va a ser mucho más sencillo demostrar que se produce este lenguaje. Entonces, por favor, hagan para G2 y demuestren que se obtiene el mismo lenguaje que tenemos aquí. Sí, dígame, por favor. Me quedaba, o sea, para confirmarle, no empezamos en G1 desde A porque no es un símbolo de inicio, ¿verdad? Así es. Así es. Justamente por la forma en la que está la tupla, el orden es, el primer elemento de la tupla es del conjunto de símbolos no terminales, el segundo es el conjunto de símbolos terminales, el tercer conjunto es el de producciones y el cuarto símbolo denota el símbolo de inicio, que aquí es ese, de la misma manera que acá en G2. Entonces, por eso siempre tengo que empezar las derivaciones en ese, porque para las dos gramáticas el símbolo de inicio es ese. Ok, en el caso de G2 es bastante sencillo, solamente tengo dos producciones en el conjunto de producciones, así que no hay mucho para perderse. Entonces, en este caso, tengo S. S puede reemplazarse por ASB o por conjunto vacío, o por la cadena vacía, más bien dicho. Vamos a reemplazar por la cadena vacía para seguir la misma estructura del caso anterior. Luego vamos a usar la primera producción que me da una plantilla de cadenas, que sería ASB. Si yo sigo reemplazando la primera producción, me quedaría AA, S, B y B. Si yo sigo haciendo esto, voy a obtener A a la N, S, B a la N. Es decir, A y B tienen el mismo número de ocurrencias dentro de la cadena, y esto es cierto para cualquier N mayor o igual que 1. Bueno, como esto no es una cadena terminal porque no contiene solamente símbolos terminales, reemplazo
por la segunda producción de S y me queda esto de aquí, pero esto a su vez es igual a AN, B. Bueno, la misma historia aquí, ¿no? Esto me da origen al lenguaje formado por la cadena vacía. Todo esto de aquí me da origen al lenguaje formado por AN, BN, con N mayor o igual que 1. Cuando yo hago la unión de estos dos conjuntos, obtengo lambda. Déjenme ponerle esto acá arriba, porque no me queda mucho espacio. Voy a poner unión aquí. La unión me da lambda A a la N, B a la N, con N mayor o igual que 1. Bueno, pero esto a su vez puede expresarse como ANBN con N mayor o igual que 0. Ok, como los dos lenguajes que he obtenido a partir de dos gramáticas diferentes son exactamente el mismo, entonces estas gramáticas que yo tengo G1 y G2 son gramáticas equivalentes. Esta es la forma de demostrar entonces que dos gramáticas son equivalentes. Gráficamente decimos tengo G1, tengo G2, estas dos dan el mismo lenguaje L, por lo tanto G1 y G2 son equivalentes, ¿ok? Así es como demostramos esto que nos han pedido en esta parte. Y de paso hemos hecho, en estos dos casos, hemos partido de las reglas de la gramática para encontrar el lenguaje y también hemos puesto, repito, en práctica esa característica o ese punto que necesitamos desarrollar cuando trabajamos con gramáticas. ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud de esta parte? Me dicen, por favor. ¿Estamos claros? Perfecto. Ok, una vez que ya tenemos claro lo que son los lenguajes, lo que son las gramáticas, cómo obtener un lenguaje a partir de una gramática, aunque no hicimos, pero saben que es posible obtener la gramática que genera un determinado lenguaje y cómo demostrar que dos gramáticas son equivalentes cuando producen el mismo lenguaje, vamos a ver algunas operaciones que podemos hacer con lenguajes, ¿ok? Entonces, en este caso, pues empecemos revisando qué significa el complemento de un lenguaje. La operación complemento de un lenguaje me permite encontrar el lenguaje complemento que se denota como L a la C o L, una barra encima de L, que significa los dos, el complemento del lenguaje L. El complemento de un lenguaje siempre acuérdense que es con respecto a un conjunto más grande, a un conjunto universo. Entonces el complemento de L es todas las cadenas que le faltan a L para llegar a ser sigma estrella. ¿Ok? Entonces, si pusiéramos esto gráficamente, vamos a decir, aquí está L, ¿ok? Y aquí está L complemento. Todo este conjunto, todo este rectángulo sería sigma estrella. Acuérdense que sigma estrella es el conjunto de todas las cadenas que se pueden producir a partir de los símbolos del alfabeto sigma. Ok, entonces eso es el complemento. Todo lo que le falta a L para llegar a ser sigma estrella. ¿Qué es la reversa o qué es el lenguaje reverso de un lenguaje? El lenguaje reverso de un lenguaje está definido como todas las palabras que contienen L, pero escritas al revés o en el orden contrario. ¿Ok? Ya vamos a ver con un ejemplo a qué nos referimos en esta parte. Simplemente para que quede esto claro, si yo tengo si digo que W es igual a ABB, W reverso es igual a BBA. ¿Ok? Entonces, el lenguaje reverso de otro lenguaje no es otra cosa más que el conjunto de strings del lenguaje L, pero escritos al revés.
¿A qué hacemos referencia con la concatenación de dos lenguajes? La concatenación de dos lenguajes, L1 y L2, es un nuevo lenguaje donde las cadenas que se obtienen o las cadenas que forman parte de este nuevo lenguaje L1, L2, está formado por la concatenación de los strings del primer lenguaje con los strings del segundo lenguaje. ¿Ok? Tener en cuenta esta particularidad. El lenguaje LN se define como la concatenación del lenguaje L consigo mismo n veces. L0 está formada por la cadena vacía, L1 es el lenguaje L, L2 será el lenguaje L concatenado consigo mismo, L3 sería la concatenación del lenguaje L consigo mismo y así sucesivamente. Finalmente tenemos lo que es la cerradura estrella, L estrella que es la concatenación de L0, la unión de L0 con L1, con L2 y así sucesivamente. Es decir, de todos los lenguajes L a la N que uno puede obtener. Y la cerradura positiva es la concatenación de todos los lenguajes a partir de L1. Este incluye a L0, este incluye a L0. Acuérdense un poco de sigma estrella y sigma más, ¿no? Sigma estrella incluía la cadena vacía, sigma más incluía a todas las cadenas excepto la cadena vacía. La cerradura estrella es la unión de los lenguajes desde el L0 hasta L a la infinito y L más es la unión de todos los lenguajes pero desde L1 hasta L infinito. Muy bien. Para ilustrar estas operaciones, consideremos el siguiente ejemplo para que quede todo mucho más claro. Asumamos que tenemos el lenguaje con el que ya trabajamos anteriormente, que está formado por A a la N, B a la N, con N mayor o igual que 0. Es decir, este lenguaje contiene strings donde el número de A's y el número de B's es exactamente el mismo y también incluye a la cadena vacía, por supuesto, ¿no? Entonces, simplemente para que quede esto claro, pongamos explícitamente qué significa L. Explícitamente L sería la cadena vacía, AB, AA, BB, A, B, B y B. Entonces, poniendo algunas cadenas que forman parte del lenguaje L, estas serían algunas de las que se tienen. Calculemos L al cuadrado, es decir, la concatenación de L consigo mismo. ¿Ok? L al cuadrado es concatenar cada elemento de L con cada uno de los demás elementos de L para dar origen a L al cuadrado. Entonces, cuando concateno, el primer elemento de L es la cadena vacía. Cuando pongo los primeros elementos sería lambda concatenado con AB. Luego tendría lambda concatenado con, bueno, lambda se concatena con sí mismo, por cierto. En esta parte que es importante tener en cuenta que esto también existe. Lambda ahora con AB, lambda con AA, BB, ¿ok? Y así sucesivamente, ¿ok? Para no estar repitiendo mucho. Esto sería la concatenación del primer elemento con todos los demás elementos, incluido sí mismo, de L. Vamos con el siguiente elemento, AB. AB se puede concatenar con lambda, consigo mismo, AB, con AB. Deme un momento, por favor. Entonces sería AB con AB. Luego tendríamos AB con AA, B y B. Y así sucesivamente. Bueno, luego tendría el tercer elemento AABB concatenado con todos los demás y así sucesivamente, ¿no? Creo que esto ya nos da una idea de qué nos va quedando. Entonces nos queda lambda, nos queda AB, nos queda AABB
y así sucesivamente hasta AB, 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 A, BB, y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, en este caso, podríamos expresar el resultado de esta manera que ustedes ven aquí, pero siempre vamos a propender a compactar la notación encontrando plantillas de cadenas para que sea más fácil entender. Entonces, ¿qué me doy cuenta cuando analizo esto de aquí? Que tengo AB, tengo AB, AAB. Originalmente tendría el mismo lenguaje, ¿ok? En esta parte de aquí, déjenme anotarle. Esto sería L, el mismo lenguaje original. Pero de aquí en adelante empieza ya a variar el tema, ¿no? Fíjense que tengo AB concatenado con varias ocurrencias de A y varias ocurrencias de B, donde el mismo número de ocurrencias es igual al número de ocurrencias de B. ¿A qué me refiero con eso? A lo siguiente. Fíjense que aquí tengo una A, una B. Acá tengo dos A's, exactamente dos B's. Y así sucesivamente. Si yo sigo analizando, puedo también tener varias ocurrencias de A y varias ocurrencias de B, concatenado con varias ocurrencias de A y varias ocurrencias de B. Entonces, en resumen, esto se traduce en tener A a la N, B a la N, ¿ok? Le voy a poner por separado con N mayor o igual que 0. Eso sería lo que nos da esta parte de aquí, unido a todo lo que nos da esto de acá. Y todo lo que nos da esto de acá sería A a la B o A a la N, B a la N, ¿ok? Donde en este caso, y bueno, me falta lo que sigue, ¿no? Varias ocurrencias de A, mismo número de ocurrencias de B, y ahí sería con N mayor o igual que 1 y M mayor o igual que 0. Esto que me queda aquí, uniendo, nos quedaría, para poder unir A a la N, B a la N, con N mayor o igual que 0, déjenme ponerle lo que falta, sería A a la M, B a la M, ahí sí, N mayor o igual que 0, M exactamente igual a 0, unido a lo que tenía antes, A a la N, B a la N, A a la M, B a la M, dos puntos, N mayor o igual que 1, M mayor o igual que 0. Uniendo estas dos cosas me queda A a la N, B a la N, A a la M, B a la M, N mayor o igual que 0 y M mayor o igual que 0, que es lo que tengo en la parte de arriba. ¿Ok? Esto sería L al cuadrado. ¿Ok? Hasta ahí. No sé si tienen alguna consulta, si está claro. ¿Está claro? ¿Sí? Si tienen alguna duda, me dicen por favor. Muy bien. Entonces, con eso habríamos hecho lo necesario para calcular la primera operación que nos pedía, que es L cuadrado. O la concatenación de L consigo mismo, que en realidad sería la definición precisa. Luego nos dice, calcule la cadena de strings cambiados el orden. Lo que antes iba al inicio en los strings, ahora va al inicio, y lo que iba al inicio en los strings va al final. Entonces, eso sí es bastante fácil. Antes tenía una cadena de A's seguida de exactamente una cadena del mismo número de B's que A's tenía antes. Ahora empiezo con una cadena de B's y luego una cadena de A's donde el número de B's y de A's en la cadena es exactamente el mismo. Esto queda o es bastante sencillo de tener en cuenta. ¿Ok?
En esta parte también nos dice, intente calcular el complemento de este lenguaje. El complemento de este lenguaje de aquí, perdón, es todas las cadenas que no están contenidas en este lenguaje. ¿Ok? Entonces, serían de todas las cadenas donde el número de A's y el número de B's son diferentes. ¿Ok? Y en cualquier orden. ¿Ok? Entonces, realmente cuando nos dice intente es bastante complicado si quisiéramos poner exhaustivamente todos los strings de este lenguaje. ¿Ok? L estrella sería la unión de todos estos. Para eso primero tengo que, ya calculé L2. L1 ya lo tengo, es el mismo lenguaje. Y L0 es el lenguaje formado por la única cadena que es la cadena vacía. Tendría que calcular L3, L4 y L5 y así sucesivamente. Por lo tanto, realmente calcular estos dos lenguajes es bastante complicado. Y salvo algunas demostraciones especiales, que en este curso no haremos, ninguna de los ejercicios que vamos a hacer en cuanto a lenguajes va a usar estos dos lenguajes, no necesitamos. El lenguaje de complemento lo usaremos, pero cuando veamos algún problema en específico lo calcularemos. Así que nos vamos a conformar en este ejercicio con haber calculado estos dos lenguajes, L cuadrado y el lenguaje formado por las cadenas invertidas de L. ¿Tienen alguna consulta hasta aquí? ¿Está todo claro? Me dicen, por favor. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Ok. Muy bien. Vamos ahora a ver o hablar de conjuntos de lenguajes. Ok, entonces ahora vamos a hablar de conjuntos de lenguajes, ¿ok? Para que tengan idea de lo que estamos hablando, antes decíamos un lenguaje es un conjunto de strings, ¿no? String 1, string 2, string 3 y así sucesivamente. Ahora vamos a hablar de conjuntos donde tengo el lenguaje 1, el lenguaje 2, el lenguaje 3 y así sucesivamente. Es decir, ahora los elementos del conjunto son conjuntos. L1 es un conjunto, L2 es un conjunto, L3 es un conjunto. A esto me refiero con conjuntos de lenguajes. Entonces, aquí tenemos un teorema bastante interesante que nos dice que el conjunto de lenguajes es incontable. Es decir, este conjunto de aquí no lo podemos contar. Eso significa. Cuando nosotros analizábamos el conjunto de números reales y el conjunto de números enteros, utilizamos ya la estrategia que nosotros vamos a utilizar aquí para demostrar que el conjunto de lenguajes es incontable. Entonces, revisemos este teorema. Nos dice, el conjunto de lenguajes que se pueden definir sobre un alfabeto finito es incontable. ¿Ok? Vamos a probar por contradicción este teorema. Entonces, probar por contradicción significa decir que sí podemos, vamos a asumir que sí podemos contar, y asumiendo de que sí se puede contar, deberíamos generar una contradicción que nos dice que en realidad no se pueden contar los elementos de un conjunto de lenguajes. Entonces, vamos a decir que tenemos los lenguajes L1, L2 y L3, que son lenguajes que se pueden definir sobre este alfabeto sigma. Recuerden que este es un conjunto finito de elementos. Vamos también a asumir que tenemos las cadenas X1, X2, X3 y así sucesivamente, que pertenecen al conjunto contable pero infinito sigma estrella. Y con eso vamos a construir una tabla como la que ustedes ven en esta parte de aquí, donde en las filas tenemos los lenguajes, ¿ok? Tenemos L1, L2, L3, L4. Vamos a asumir que podemos listar todos los lenguajes que podemos
construir sobre el conjunto sigma estrella. Y en las columnas, por otro lado, vamos a listar cada una de las cadenas que podemos construir sobre este alfabeto sigma. Y vamos a poner un 0 o un 1 en función de si esta cadena pertenece a L1. Si no pertenece, ponemos un 0. En este caso significa que la cadena X1 no pertenece al lenguaje L1, sí pertenece al lenguaje L2, sí pertenece al lenguaje L3 y sí pertenece al lenguaje L4. X2 es una cadena que sí pertenece a L1, sí pertenece a L2, no pertenece a L3, no pertenece a L4, ¿ok? Entonces aquí voy poniendo valores según si asumo que estas cadenas pertenecen a cada uno de estos lenguajes. Espero que con esto quede claro la estructura que tiene esta tabla. Repito, en filas pongo todos los lenguajes que puedo definir sobre el alfabeto sigma y en las columnas pongo todas las cadenas que yo puedo definir sobre este lenguaje. Es decir, en las columnas tendría los elementos de sigma estrella. Ok. Vamos a asumir que nosotros tenemos el lenguaje LK formado por las cadenas X sub I, donde X sub I no pertenece al lenguaje L sub I. ¿Ok? Entonces vamos a hablar de este lenguaje especial, donde este lenguaje especial se caracteriza por estar formado por las cadenas que no pertenecen al lenguaje LI. Entonces, X1, como no pertenece a L1, sí va a pertenecer a LK. X2, ¿ok? En este caso, estoy diciendo de que no pertenece, como sí pertenece a L2, entonces no pertenece a LK. X3, como sí pertenece a L3, entonces no pertenece a LK. X4, como no pertenece a L4, sí pertenece a LK y así sucesivamente. Espero que con esto quede claro cuál es la estructura de este lenguaje. La pregunta es, ¿qué pasa con la késima cadena? ¿Es o no es parte de este lenguaje LK? Ok, entonces respondemos a esta pregunta. XK, la cadena XK, ¿pertenece al lenguaje LK? Si XK pertenece al lenguaje LK, lo que significaría que aquí hay un 1, entonces se viola la definición de LK. ¿Cuál es la definición de LK? LK está formado por todas las cadenas que no pertenecen, por todas las cadenas de X sub I que no pertenecen al lenguaje LI. Pero si aquí hay un 1, estaría diciendo que la cadena XK sí pertenece a LK y eso viola esta definición. Entonces estoy contradiciendo. Si es que aquí hay un 1, contradigo la definición de LK. Ahora, aquí puede haber un 0. ¿Qué pasa si hay un 0? Si aquí hay un 0, significaría que XK no pertenece al conjunto LK. Pero en este caso, de nuevo, se genera una contradicción o una violación de la definición, porque estoy diciendo que si aquí hay un 0, esta XK no pertenece a LK, pero por la definición sí debería pertenecer, ¿ok? Entonces, lamentablemente, en cualquiera de estos dos casos, sea que aquí haya un 0 o que aquí haya un 1, se viola la definición de LK. Por lo tanto, en estos dos casos se genera una contradicción, ya sea que aquí hay un 0 o un 1, que son las únicas posibilidades que puedo tener, y por lo tanto, esto me lleva a concluir que el conjunto de lenguajes es un conjunto infinito contable. Incontable, perdón. ¿Qué significa esto? Significa que yo no puedo establecer una biyección entre los lenguajes que puedo construir a partir de un alfabeto y el conjunto de números enteros. ¿Ok? Eso significaba que sea contable. Que sea contable significa que cada elemento del conjunto que quiero decir que es contable lo puedo asociar con un número entero diferente. Resulta de que acá no puedo hacer eso. ¿Okay? Simplemente el conjunto de lenguajes es un conjunto incontable, ¿ok? Y eso es justamente lo que se dice en este teorema y eso es lo que hemos demostrado hasta aquí. Con eso queda demostrado entonces esta parte. ¿Qué implica el teorema anterior? ¿Ok? Porque claro, este teorema, aparte de ser una curiosidad interesante en términos prácticos, pues parecería que no tiene ningún impacto. Pero de hecho sí lo tiene.
¿Ok? Aquí he puesto el caso de MATLAB, pero el caso de MATLAB es un caso que puede reemplazarse a Python, Java, C, C++, cualquier otro lenguaje. ¿Ok? Entonces, aquí reemplázase MATLAB por el lenguaje o plataforma de su predilección. Esto aplica para todos. La forma de escribir programas es poniendo los caracteres que forman parte de un programa en, por ejemplo, una codificación ASCII o UTF-16, etc. Vamos a asumir que se escriben en ASCII. Entonces, aquí está la tabla de ASCII, donde aquí están todos los símbolos que yo puedo usar para escribir un programa. Eso implica letras, números, letras mayúsculas, letras minúsculas, símbolos especiales, espacios, salto de línea, símbolos de comentarios, etc. ¿Ok? Entonces, con estos símbolos que ustedes ven en esta tabla, yo puedo escribir en cualquier lenguaje de programación un programa. Esto sería entonces mi alfabeto sigma. ¿Ok? Esto sería mi sigma. Profesor, una pregunta. Sí. Lo anterior. En el caso que usted dijo, el ASCII se basa en el UFT-16, entonces. ¿O cómo? Simplemente, más simple porque no me quiero quedar ahí, vamos a asumir que el alfabeto que nosotros vamos a usar para esta parte práctica son los símbolos ASCII, punto. Nada más. No nos interesa saber nada más. Con eso, ¿cómo yo escribo un programa en MATLAB, por ejemplo, o en cualquier otra plataforma? Abro un script, ¿ok? O una hoja en blanco en esa plataforma y empiezo a poner las instrucciones que yo quiero ejecutar en ese lenguaje. Por ejemplo, puedo escribir un programa muy simple donde a X le asigno 1, luego a X le incremento en 2 y luego le mando a imprimir. Esto lo escribo por líneas, pero resulta de que yo en MATLAB puedo poner todo esto en una sola línea. ¿Cómo? X igual a 1, punto y coma, X igual a X más 2, punto y coma, dis, punto y coma. Resulta de que si esto yo escribo en un script y ejecuto, se va a ejecutar sin ningún problema. ¿Ok? Y esto probablemente es algo que puedo hacer en otros lenguajes de programación. Ahora, el conjunto sigma es está formado por todos los símbolos que se pueden codificar en UTF-16 o digamos en ASCII. ¿Ok? Vamos a definir a L como el conjunto de palabras, oraciones o cadenas de símbolos que representan un programa válido de MATLAB o de cualquier otro lenguaje de programación y este L es un subconjunto de sigma estrella. ¿Ok? Entonces, el conjunto de programas válidos en MATLAB es contable. El conjunto de Ws, que es L, es un conjunto contable. Ahora, el conjunto de programas válidos en MATLAB o en cualquier otro lenguaje o plataforma de programación es contable. Hasta ahí no hay ningún problema. Para cualquier lenguaje L sobre un alfabeto finito sigma, vamos a construir la función f de L, donde esta es una función que tiene como dominio sigma estrella y nos devuelve 0, 1. ¿Cómo nos devuelve 0, 1? Nos devuelve 0 si el elemento X no es parte del lenguaje y 1 si el elemento X es parte del lenguaje. Todas las funciones de este tipo, vamos a crear un conjunto F mayúscula con todas las funciones que tienen esta estructura, tales que L es un lenguaje que se puede definir sobre sí. Resulta de que este conjunto de funciones, por el teorema que acabamos de decir, es un conjunto incontable. ¿Qué implica todo esto en el ejemplo de MATLAB que aplica para cualquier otro lenguaje de programación? Repito, puse MATLAB por ponerle un nombre, ¿no? Para no hablar en abstracto. Entonces, significa que el teorema anterior aplicado a este contexto que debe existir alguna función o algún problema, ¿ok? Para el cual no podemos escribir un programa ni en MATLAB ni en ningún otro lenguaje de programación, ¿ok? Entonces, hay programas que simplemente no se pueden implementar, ¿ok? Esta es la conclusión que tendríamos aquí. Hay programas que no se pueden implementar. Un problema que no podemos resolver en MATLAB ni en ningún otro lenguaje de programación, ya sabemos que es el problema de la parada. El problema de la parada lo estudiamos al inicio de este curso, ¿ok? Entonces, de nuevo, volvemos a conectar que no todos los problemas se pueden resolver usando computador en el contexto de lenguajes. Y lo conectamos a través de este teorema, ¿no? En el teorema donde decimos que
el conjunto de lenguajes es un conjunto incontable. ¿Ok? Entonces, este teorema tiene la implicación práctica de decirnos que hay algún problema o algunos problemas, ¿sí?, que no podemos resolverlos computacionalmente o con una secuencia de strings que se pueden ejecutar en un lenguaje. Y justamente uno de ellos ya lo estudiamos, es el problema de la parada. No es el único problema, por supuesto, que no se puede resolver. Y no es un problema técnico en el sentido de que no es un problema de que si me inventara algún otro lenguaje de programación lo puedo resolver. No importa qué tantos lenguajes de programación se inventen, simples o complejos, simplemente el problema de la parada no se puede resolver en ningún lenguaje de programación. Listo. Con esto concluimos esta parte de lenguajes y gramáticas, que es el primer tema en una serie de temas que vamos a ver en cuanto a teoría de la computación. Tienen de nuevo un deber que realizar, por favor lo hacen. Y bueno, pues con esto nos veremos la siguiente clase. Muchas gracias.